Cualquier persona que está pasando por un tiempo de decisiones, un tiempo de decir, pues ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener una vida que exalte a Dios? ¿Cómo puedo tener una vida que le dé gloria a Dios por lo que yo haga, por mi testimonio, ¿verdad? Por mi vida, por las decisiones que tome. ¿Cómo puedo existir una persona que pueda decir, mi vida exalta a Dios? Mi vida da gloria a Dios. Y sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, dificultades que tú y yo vivamos o estemos viviendo, podamos decir, al final de todo, a mis últimos años de vida o los años que Dios decida que estemos en esta tierra, podemos decir, al final exalté a Dios, le di gloria a Dios, siempre esa era nuestra mentalidad. ¡Qué bendición! Y ahí, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, hay abuelitas o hay madres de familias que inculcan este valor de buscar al Señor todo el tiempo. Y están ahí con sus hijos. Oye, lee la Biblia. ¿Tú has hecho eso? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? ¿Ya buscaste a Dios? O la clásica, oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Me contaba, bueno, mi esposa, ¿verdad? Que ahí en su familia era así, mi suegra era, ok, está bien, vas a salir un sábado antes, pero en la iglesia te quiero en la mañana a las 10 de la mañana. Y a veces estaban algunos jóvenes de la iglesia donde veníamos, estaban así como, pues ¿dónde estoy, verdad? Desvelados y lo que tú quieras, pero mínimo estoy ahí. ¿Quién soy, verdad? Así es. Entonces, o sea, dices, ¿qué valores estamos inculcando en esa nueva generación? Decisiones que tienen que ver con ustedes que son adultos, con ustedes que son padres de familia, los encargados de guiar a sus hijos para tener un futuro prometedor. Y especialmente, obviamente, las mujeres, las mamás tienen un gran trabajo por esa generación venidera. ¿Qué estamos preparando? Es duro, ¿no? Sobre todo cuando a veces hay hijos donde, no, es que no me enseñaron. Es que mi mamá nunca me lo inculcó. Y a veces nosotros nos ha tocado, invitamos a algunas personas a la iglesia, jóvenes, oye, es bien bonito decir, agarran su plato y lo ponen ahí en el dicen, no laves, el clásico, no laves. Pero no, sí, lo hacen. Porque a mí me enseñaron eso. Probablemente a lo mejor tú has enseñado otras cosas a tus hijos. Pero qué duro y difícil que después los padres de familia, cuando pasa el tiempo, dicen, ¿por qué yo no tuve el tiempo de enseñarle buenas cosas a mis hijos? Y ahora mira dónde están. Cuando más tienen un trabajo especial en ese sentido. Por eso vamos a darle un vistazo en 1 Samuel capítulo 1 y ver tú y yo, independientemente de si eres padre de familia o mamá, no importa, esto también es un encargo para ti, si tú quieres exaltar a Dios y darle el lugar que se merece. En 1 Samuel capítulo 1 vamos a estar viendo algunas cosas de ahí. Y lo primero que quisiera resaltar el día de hoy es que una persona que quiere exaltar a Dios, reconoce que su protección está en Él. Reconoce que Él puede descansar en Dios. Y aún a pesar de la situación negativa que tú y yo vivamos, tú podemos decir, finalmente, mi protector es el Señor. En 1 Samuel, en todo el capítulo donde empieza nuestra lectura el día de hoy, estamos hablando de un pueblo de Israel que lo platicamos la semana pasada, un pueblo de Israel duro, que estaba pasando por dificultades, un pueblo de Israel que a veces pasaba por desobediencia, a veces cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Te acuerdas como vimos la semana pasada? En el tiempo de jueces, cada quien hacía lo que quería. Olvidaban a Dios. De repente venía un juez y decía, esto es lo bueno, esto hay que hacer. Y cuando el juez estaba vivo, ahora sí, todo en orden, todos buscando a Dios. Pero cuando el juez, ¿sabes qué pasaba? Dios le decía, hasta aquí llegaste, moría. El pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Había una inconstancia en el pueblo de Israel. Mucho más allá de eso todavía, acuérdate, la semana pasada hablamos que Elí, el sacerdote en turno en ese tiempo, no era un buen padre tampoco. No era un padre que podamos decir, sí, decía a sus hijos, ¿no?
Ándale, mijito, por favor, ya me estás quemando la cocina otra vez, ¿verdad? Si te pudieras bajar, o si te pudieras dejar ese fósforo, ¿verdad? Por favor. Aun cuando trató de redecirle a sus hijos qué tenían que hacer, la Biblia declara y dice: no estorbaste a tus hijos como debían. Elí era el sacerdote y sus hijos se iban a seguir a ese trabajo generacional. Elí le iba a entregar a sus hijos: ahora ustedes siguen. Pero Elí tenía dos hijos no muy buenos, que digamos. Y realmente estos hijos, Ofni y Fines, blasfemaban el nombre de Dios. Se aprovechaban de las personas y de la posición que ellos tenían. Tomaban más ofrendas de lo que le correspondía. E incluso había mujeres que estaban a las puertas del templo, donde ellos abusaban literalmente de ellas, hablando de relaciones sexuales. Hombres que blasfemaban el nombre de Dios. Pero en medio de ese pueblo, en medio de ese momento difícil y complicado que pudiera haber, en 1 Samuel 1:1 empieza diciendo: hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo? Elcana, hijo de Elí, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Versículo 2, ¿verdad? Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y en la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová a los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Acuérdate, es decir, esta situación en donde vivía el pueblo de Israel no era fácil, era muy complicada. Pero en medio de eso estaban Elcana, y que aún tenía un cierto, dice, y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. En medio de esa dificultad que había un varón que buscaba a Dios y buscaba adorar. No era alguien que trataba de buscar culpables. Es que porque, imagínate, pudo haberlo dicho: no, es que tenemos sacerdotes bien malos, ¿verdad? Y es que los hijos del sacerdote son peor algunos. No, hombre, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? ¿Y para qué me meto? ¿Y para qué busco a Dios? Y no, son peores, ¿verdad? Los que están ahí. Mínimo en él había un cierto celo por decir: voy a buscar lo de Dios. Pero Ana, ahora hablando especialmente de Ana no la tenía fácil aún. Porque si bien en el pueblo de Israel no era algo que Dios permitía, la poligamia, porque cuando había poligamia, ¿verdad? Había diferentes mujeres, tú sabes que hay problemas, ¿o no? Y en Israel no era la excepción. No era algo que Dios permitía diciendo: cada quien tenga 2 mujeres, no. Pero cada vez cuando una persona tenía 2 mujeres o más, ¿verdad? Algo no terminaba bien. Ana pudo haber dicho: oye, pues todo me está saliendo mal, ¿verdad? Y peor aún, ¿sabes qué problema tenía Ana? ¿Quién se acuerda? No podía tener hijos. Y para el tiempo en Israel, para ellas realmente era algo muy importante, como seguramente lo es ahora. Donde en ese tiempo algunas mujeres creían que quizá en ellas pudiera salir algún rey o sacerdote o Mesías, algún linaje, del mismo linaje escogido. Y Ana todavía no la tenía fácil, porque ¿sabes qué hacía Penina? ¿Qué hacía Penina con ella? La irritaba diciéndoles así como que no puede tener hijos. Imagínate. Todavía burlándose. Yo sí puedo tener hijos y tú no. Imagínate eso. ¿Sería difícil esa situación, mujeres? Y luego todavía que alguien se burle de ti, ¿qué dirías? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuántas mujeres no la están pasando bien hoy en día? ¿Cuántas mujeres hoy en día a nuestro alrededor no la están pasando bien? Que de repente las ves y llegan
hasta con el pelo para un lado, y dices, oye, pero ¿por qué te estás peinando así? No, no está bien. Y un día de repente se mueve el cabello, oye, ¿qué te pasó? No, me caí. ¿Has escuchado eso? Me caí. Y para muchas de ellas llegar a casa es como si fuera, ¿qué? Un infierno. Llega el esposo. ¿Cuántas personas no la están pasando bien hoy en día? Que en medio de una situación complicada que Dios ha permitido que vivamos en este tiempo, pareciera que viene una tras otra, y dices, ¿qué hago, Señor? Y luego todavía todavía no puedo tener hijos, y luego viene alguien y se burla. ¿Qué hago? El Cana, en versículo 1:7 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, hablando de su rival, dice, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y dice, ¿qué? Y no comía. Realmente esta situación le estaba afectando en su vida. ¿Conoces gente así? Oye, no como, no tengo hambre. Oye, mamá, come, por favor. Mamá, mira. O etcétera. Alguien que está pasando por un tiempo difícil. Oye, de verdad, come. No tengo hambre. Ya ni hambre tengo. Y pienso que en personas que tienen enfermedades, cuando llegan a ese nivel, ¿sí o no? Se van deteriorando cada vez más. Ana realmente tenía una herida que no podía cicatrizar. Que por más que en estos mismos pasajes dice que su esposo, cuando iba a dar sacrificios y el porcentaje que le correspondía a él, ¿verdad?, lo podía dar a su familia, ¿verdad? Le daba uno a sus hijos, uno a Penina, ¿verdad? Pero a su esposa le daba la parte, ¿qué? Escogida. Pero para Ana esto no era suficiente. Es como esa cicatriz que tú y yo a veces tenemos del pasado. Que por más a veces que nos digan esas palabras bonitas o nos muestren la palabra de Dios, parece que esa cicatriz sigue estando ahí. ¿Te ha tocado de repente que tenemos una herida y ya se quiere cicatrizar la herida y es un movimiento así y otra vez volvió a salir sangre y otra vez que se cicatrice nuevamente la herida? ¿Te ha tocado eso? Y cada vez que te vuelve a abrir la cicatriz te recuerdas, y no puedes mover las manos, no puedes mover el cuerpo o no puedes pasar nada por alrededor de esa herida porque te recuerda cada vez más que esa herida sigue estando ahí. Yo me pregunto, ¿qué es esa herida del pasado? Que por más que a veces recibimos palabras de bendición de Dios o de alguien que sabes que tiene buenas palabras para tu vida, parece que esa cicatriz sigue estando ahí y sigue estando ahí y nada la llena. ¿Conoces gente así? Que por más trates de hablar con ellos, mira esto, no, es que, y esto, y empiezan a llorar, y amargura, y heridas del pasado, porque eso es lo que tenía Ana, había amargura en su alma. Amargura en su alma. La Biblia dice que ella con todo y su amargura en su alma, en el versículo 11, dice... Versículo 10 dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué hizo? Lloró como abundantemente. ¿Ha llorado abundantemente últimamente? Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Me encanta cómo inicia Ana su primera parte. Jehová de los ejércitos. Ella declara que tiene un protector. Ella afirma, yo tengo un Jehová de los ejércitos. O sea, le está diciendo a su situación, le está diciendo, yo tengo un Jehová de los ejércitos en mi vida. Por más que esa cicatriz se volviera a mostrar y se volviera a activar por cualquier cosa, ella tenía algo parecido como un escudo, como una roca, como un refugio. Jehová de los ejércitos. ¿Quién es tu protector en tu vida? ¿Quién es tu roca,
tu refugio. Como el salmista en el 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio. Salmos 71:3. A donde recurra, se dice, ¿sabes qué dice? Yo continuamente. Tú sé esa roca que yo necesito. ¿Quién es tu protector? ¿A quién recurrimos cuando estamos pasando un tiempo de dificultad? A la pata de conejo, ¿verdad? Al clásico: oye, ¿qué me sugieres? O decimos: Dios, me postro delante de ti, Señor, y digo: Jehová de los ejércitos. Me gusta el trabajo y puedo aprender mucho del trabajo de Ana en su vida, aún en momentos de dificultad. Pero yo también puedo ver que reafirma su dependencia a Dios. En ese mismo versículo, el versículo 1:11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Le estás declarando al Señor: si tú dignares mirar la aflicción de tu sierva. No le está exigiendo, ¿te fijas? No le está diciendo como alguien que nada más está pidiendo: dame, ¿verdad? Haz esto, haz lo otro, es tu obligación, o tienes que hacerme la comida, ¿verdad? Porque yo soy aquí la autoridad, ¿verdad? ¿Te ha tocado eso? Porque yo soy aquí el líder de la casa, líder de la manada, ¿verdad? Y porque yo voy a trabajar, y como exigencia. Qué diferente es Ana hablando con Dios, diciéndole: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si pudieras ver un poco lo que estoy sufriendo, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. ¿Cuántas mujeres hoy en día vemos sufriendo en este tiempo? ¿Cuántas mujeres van a la cárcel a hablar con sus hijos, ¿verdad? Y tristes, diciendo: ¿por qué hiciste esto, hijo mío? O cuántas mamás hoy en día, o padres de familia, van a hospitales diciendo que no sea él, sino que sea yo, sufriendo y se desgastan, ¿verdad? Con la situación que están teniendo en sus vidas. ¿Cuántas mujeres son así? Que están tristes cuando se encuentran pasando por un momento complicado. Y no me refiero cuando pierda tu equipo favorito, o cuando no tengas boletos para entrar al cine. Realmente estoy hablando de cosas fuertes en la vida que vive cada persona, y que dice: Señor, si te dignares a mirarme, si pudieres ver mi aflicción. Es posible que sus problemas en casa hagan miserable su tiempo en tu vida, en tu corazón, o en la casa de Dios. Así está Ana. Estaba en la misma presencia de la casa de Dios, sufriendo amargamente. ¿Cuántas personas hoy en día, aún estando en la casa de Dios, parece que traen una amargura en su corazón por dentro, y nada las llena? Hubo una mujer que se llamaba Noemí, ¿te acuerdas? Pero un día, por todas las cosas que le pasó, dijo: ¿sabes qué? Ya no me llamen Noemí. ¿Cómo me llaman ahora? Mara. ¿Y sabes qué significaba Mara? Amargura. Ahí va la amargura andando. Ana, oye, ahí está Ana. Sí, la amargura andando. Ahí va la amargura caminando. ¿Tú crees que Dios no sabe tu situación? ¿Tú crees que Él no ve las cosas que tú estás viviendo, como cualquier padre ve a sus hijos teniendo una necesidad? Y mira, mi hijo está llorando. Mira, mi hija, ¿por qué está triste? Mira, mi hijo, ¿por qué entra así todo cabizbajo? ¿Por qué cada vez que va a la escuela y regresa, va a la escuela bien contento, regresa todo triste? ¿Por qué? Como cualquier padre de familia, pudiéramos hacer la relación que es Dios viendo nuestro sufrimiento. Pero ¿cómo es Ana? Le pide a Dios. ¿Cómo tiene su petición delante de Dios? Ella está reafirmando su dependencia a Él. Está confiando en Él. ¿Te fijas? Se está derramando su espíritu en Él.
Él desea, el Señor desea que tú vayas a Él. Ojalá me estés poniendo atención suficiente, pero Él desea que tú vayas a Él, que tus peticiones sean derramadas a Él. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada, la palabra de Dios dice, por nada estés ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amigos, hermanos, yo quiero esa paz. Yo necesito esa paz todos los días de mi vida. Porque yo también tengo problemas, tengo dificultades, tengo que pagar renta, tengo que separar dinero para pagar cosas. Hay cosas en la vida que no salen como uno quisiera. Hay enfermedades, hay luchas, hay dificultades. Pero yo necesito esta paz todos los días. Yo no sé, ¿tú a qué paz recurres? ¿Cómo le hará la gente que no conoce al Señor? ¿A quién le pide? ¿A San Darwin, el de la creación? ¿A quién le pide? Nadie dijo que el volverte cristiano se eliminarían los problemas. Eso es una gran mentira. Más bien el ser cristiano es vivir con Cristo y depender de Él. Porque así, en la otra versión de la Biblia, así Dios le dará esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es una paz diferente. Ana podía, aún en medio de su amargura por su dificultad, podemos ver que Ana está derramando su espíritu en el Señor y decirle: Señor, aquí está mi alma. No como exigencia, no como debes de ayudarme. He sido bien bueno. He ido a la iglesia todos los domingos. Me porto bien con mis papás. Los papás, ¿verdad? He sido bien bueno. Me ha ido bien. Como exigencia, no. Si te dignares, si pudieras ver mi necesidad. Eso es bien diferente, hermanos. Ana, podemos ver que realmente ella tiene una dependencia al Señor. Y dice: Dios, pues si te dignares, tú haz lo que, lo que tú veas y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Una persona decía, Thomas Sutherland dijo que él perdió su fe durante el tiempo que fue rehén en el Líbano. Dios dice: oré muchas veces y oré con mucha intensidad, con mucha intensidad realmente, y no sucedió nada. Después de meditar en ello profundamente, pero nunca me sentí abandonado por mi país. El título de este artículo era: Sutherland relata su cautiverio sin amargura. Pero ¿qué hay con la amargura? Con Dios. Ya hay gente que se queda con esa amargura con Dios. La agarra, la toma y ahí anda caminando la amargura, andando, aun cuando conoce al Señor. Pero Ana no se queda hasta aquí, sino ella hace un compromiso con Dios. ¿Te acuerdas qué compromiso hizo Ana? Primera de Samuel, sigamos 1:11. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué dice ella? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? ¿Y qué iba a hacer? Y no pasará navaja. ¿Sobre qué? Sobre su cabeza. Yo lo voy a dedicar al Señor. Si tú te dignares a ver mi dificultad, a ver mi necesidad, a ver mi situación, yo te voy a dedicar mi hijo al Señor. ¿No hace eso gente actualmente hoy en día eso a veces? Si tú me quitas esta enfermedad, yo te prometo que el domingo ahí voy a estar, ¿sí o no, verdad? Si tú me quitas este malestar, porque ya me ando muriendo, ¿verdad? Y ya me siento mal y calentura y esto y lo otro. Si me quitas, ahí voy a estar el domingo en la iglesia, ¿sí o no? ¿Han escuchado gente así?
Si tú me quitas este problema y me sacas de esta cárcel, hoy voy a buscarte en la iglesia, ahí voy a estar en la iglesia. Y yendo más allá, hay gente que dice, si me quitas esta enfermedad, voy a construir un templo para ti. Si me quitas esta enfermedad, voy a caminar de aquí hasta quién sabe de dónde, ¿verdad? Y ahí voy a andar. Si me quitas este problema, me voy a quién sabe dar cuántos látigos en mi espalda. Y ahí lo ves con sangre en su espalda. Y dice, oye, ¿qué está pasando contigo? Pues algo que yo puse delante de Dios. Ana quería tener un hijo. Su descendencia venía de Elcana, y Elcana venía una descendencia de los levitas, aunque él vivía, se decía que él era que dice, efrateo, vivía ahí, pero su descendencia era de parte de los levitas. En Primera de Crónicas 6:16 al 30 puedes ver la descendencia, es decir, que su hijo forzosamente iba a ser dedicado ¿a quién? Al Señor, porque era parte de los levitas, y los levitas era un pueblo que trabajaba ¿en dónde? Los levitas, en el templo, estaban consagrados a Dios. Es decir, ella sabía que tenía que dedicar su hijo a Dios como quiera, pero ella quiso hacer un doble dedicación al Señor, diciéndole, Señor, yo te lo voy a dedicar a ti. Quiso asegurar, diciendo, Señor, yo te lo voy a dedicar a ti. Y no importa, voy a hacer una doble decisión. No importa, porque yo ya sé que es tuyo. Y vaya que la gente hoy en día dice, ¿los hijos son qué? Prestados. Están de paso contigo, porque se quedan 10, 15 años. Los más valientes a los 15 o a los 16 años se van de tu casa. Algunos, a los más audaces, se quedan a los 20, 25, 30 años. Pero los hijos son prestados. Y ella está diciendo, Señor, yo lo voy a dedicar a ti, ese es tuyo. Los hijos son de paso. Y es decir, los años que tus hijos vivan delante de ti, tú, los papás, serán un gran testimonio para sus vidas. Porque lo que sus hijos vean en la vida de los papás, ¿qué crees que hagan los hijos entonces? Exactamente lo mismo. Y a veces para lo malo, como que le suben una rayita, ¿sí o no? Hey, papá se echaba unas heladas ahí en la casa. Y bueno, yo no, papá, un 6. No, pues ¿por qué no? Un 2 entonces. Pero cuando se trata de cosas positivas, a veces eso se batalla en los hijos. ¿Han escuchado la frase maldiciones generacionales? ¿Han escuchado eso? No, yo traigo una maldición generacional en mi vida. Mi papá era narcotraficante, yo soy narcotraficante. Y hasta lo dicen con fuerza y con gozo. Lamentablemente hoy en día hay hijos que son dedicados a hacer lo malo y a llevar odio en sus corazones transmitidos por sus padres, a llevar sufrimiento y amargura por el pasado. Y Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten en generación en generación. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso también. Pero no es bíblico culpar a las maldiciones generacionales por decir, por eso soy así como soy. Eso no es bíblico y no es correcto. Y es que mi papá era así, bueno, pues por eso yo golpeo a mi mamá, a mi esposa. Porque mi papá llegaba y golpeaba y unas cuantas. Bueno, yo hago lo mismo. No es bíblico y no es razón alguna para echarle la culpa a nuestro pasado y decir, por eso soy como soy. Sino Dios nos ha dado a nosotros, a ti y a mí, la llave para romper ese candado, que tú y tu familia en la siguiente generación sean diferentes. Porque de modo, si alguno está en ¿qué? En Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. No, pero mi pasado había familias que tomaban, se drogaban, pero yo puedo ser diferente delante del Señor. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, recuerda, tú como padre de familia tienes un gran, pues sí, responsabilidad, porque mientras tus hijos estén en casa,
tú vas a ser un testimonio para ellos. Pero aún los hijos no tenemos por qué decir, es que por culpa de mis padres, por eso soy así. Porque eso no es bíblico delante de Dios. Ana estuvo dispuesta a dedicar a ese hijo diciendo, Señor, que este hijo sea tuyo. Yo te pregunto, ¿hacia dónde estamos dedicando los hijos hoy en día? Estuve leyendo hace poco acerca de aquellas personas de la India que adoran a las serpientes. Me parece, dice esta pequeña historia, me parece algo horrible. Leí acerca de una madre que vio entrar a su casa una enorme serpiente que se enroscó alrededor de su hijita de solo 6 meses de edad. La madre, creyendo que era un animal sagrado, no se animó a intervenir y tuvo que dejar que su criatura muriera. Mi espíritu se sublevó, cuenta la historia, cuando leí cosa semejante. Pero en realidad no estamos en algunas cosas igual que en la India. En nuestro país hay serpientes que entran a nuestros hogares cristianos, envolviendo a nuestros hijos, mientras los padres y las madres parecen estar dormidos. Y dejan que la serpiente envuelva a sus hijos. O a la pandilla, o el grupo delictivo, o la novia, o el novio, y a veces como padres dormidos. Recuerda que Dios está al control. En 1 Samuel 15, 18, estamos cerca de terminar. Ojalá me puedas seguir. Entonces le dijo Elí la vio que aquella mujer estaba orando y pensó que estaba ebria por la forma como estaba orando delante de Dios. Y Elí le dijo, versículo 14, digiere, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16, no tengas a tu sierva por mujer, ¿qué? Impía, ¿verdad? Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17, Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dijo? Y no estuvo más triste. Ella pudo aprender a dejarlo delante de Dios. Ya vine, ya lloré, ya derramé mi alma en la angustia de mi corazón, en mi amargura, derramé mi alma delante de Jehová. No se aferró a eso. No se dijo, a ver, no, hasta que me lo cumpla, Señor. Así voy a estar de amargura. Voy a caminar, voy a hacer la amargura andando. Dijo, no, aquí te lo pongo, Señor. Delante de ti te pongo esta situación. ¿Lo has hecho? ¿Has sentido esa de dejarle al Señor, decirle, Señor, te encargo esto? ¿Sabes qué se siente eso? Se siente esa paz que el mundo no sabe distinguir y conocer. Y es que mi esposo, lo que tú quieras, y estoy batallando con él, Señor, te lo entrego a ti. Y es que mi hijo rebelde, lo que tú quieras, y es de verdad, Señor, yo te lo entrego a ti. Y es que en el trabajo, por más que te lo entrego, yo puedo descansar en ti. Ya me derramé, ya derramé mi amargura, ya te dije cómo me sentía, ya puedo confiar a decir que tú conoces mi situación. Aquí está. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Ojalá me estés siguiendo en este sentido. Mas el espíritu triste, ¿sabes qué dice? Seca los huesos. Ah, caray. Es decir, que una persona que tenga un espíritu triste se ve en los huesos, en su cuerpo. Escuché una vez que un doctor decía que las personas que les da diabetes es porque perdieron el sabor de la vida. Digo, no es algo que te diga que esté 100% comprobado lo que tú quieras, pero tiene un poquito de sentido, ¿no crees?
¿Cuántas personas hoy en día tienen una preocupación en su corazón y por más que no lo sueltan, no les aparecen problemas dentro de su cuerpo y van con el hospital, al doctor y, oiga, tengo esto? Señora, no le encuentro nada. Sí, pero es que ¿usted tiene problemas en su casa? Sí. Hay lugares que recomiendan a los pacientes diciendo, oiga, aunque no son los doctores cristianos, le dicen, vaya a la iglesia y cante unas alabanzas y va a ver cómo se va a sentir. Porque después de que ella hubo hablado con Dios, ya no había más amargura, sino cambió el semblante de Ana y dijo, ¿sabes qué pasó ahí? Volvió a comer. O sea, ya antes era su problema, ya no comía por eso. Oye, come, no quiero comer. Y ahora que había derramado el Señor toda su situación, ahora, ¿sabes qué? Ya me volvió el apetito, ya regresé. Ya regresé a donde andaba. Estaba aquí, pero no estaba. ¿Conoces gente así? O sea, tú me veías que estaba aquí, ¿verdad? Pero no estaba aquí, porque tenía ese problema. ¿Qué? Quizá, ¿quién hoy en día puede hacer esto? Imagínate personas que descansen en Dios. ¿No habría menos hospitales psiquiátricos? ¿Menos medicamentos antidepresivos? Yo recuerdo, tenía un familiar que tomaba Ativan. ¿Conoces el Ativan? Bueno, en mi tiempo era muy importante y a veces hasta se sacaban pastillas y cuando no había ni siquiera recetas, ¿no? y esos familiares sacaban y Ativan. Y conozco familiares así que estuvieron hasta que internarlos a un hospital psiquiátrico porque dependían de ese medicamento. Imagínate si hubiera más personas que pudieran dejarle las cosas al Señor. Habría menos estrés, ¿no crees? Habría menos preocupación. Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron. Versículo 19, adoraron delante de Jehová y volvieron, fueron a su casa en Ramá y Elcana se llegó a su mujer, es decir, tuvieron relaciones. Y Jehová, ¿qué dice ahí? Se acordó de ella. Qué bonito versículo, ¿no crees? O sea, que el Señor diga, y se acordó de ella. O sea, pon tu petición delante de Dios. Lo que tanto has pedido. No como una obligación. No como tienes que hacer esto, sino como una dependencia al Señor. Y vaya que Ana constantemente estaba orando, ¿sí o no? Constantemente estaba pidiendo. Pero estas palabras no me dejan más ver, sino más la ternura de Dios, diciendo, Jehová se acordó de ella. Y nos enseña que en última instancia, Dios es el dador de la vida concedida. Y en el Antiguo Testamento el acordarse no significa simplemente, sino que el favor de Dios en ella. Se acordó. Algunos dicen, es que Dios no me escucha. ¿Has dicho alguna vez eso? Es que siento que Dios no me escucha. Es que siento que ya el Señor se olvidó de mí. Y estará con la gente de África o los enfermos de SIDA, etcétera, pero parece que conmigo rebotan las peticiones. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó en mí y oyó mi clamor. El 38:15, porque en ti, el Salmo también, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Tú responderás. ¿Piensas que el Señor olvida? No olvida. Y con la mujer, aquella mujer viuda, ¿te acuerdas ese pasaje donde Jesús nos estaba hablando acerca de la oración?
Y esa mujer viuda estaba constantemente hablando con aquel juez injusto, y estaba hablando y hablando, y el juez injusto dijo: ya me cansó esta mujer, le voy a hacer justicia. Ya de tanto que está viniendo y viniendo y viniendo, ya le voy a hacer. Ok, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Y el Señor Jesús termina ese párrafo de la Biblia diciendo: ¿hallará fe el Señor Jesús cuando Él venga? Hallará fe. Y vaya que a veces vivimos situaciones complicadas. Dices: ¿el Señor encontrará fe? Y hasta ahorita Dios no le había... O sea, imagínate, o sea, ella fiel. Pero Ana se rindió a Dios totalmente. Había una persona que decía, ¿habéis pensado alguna vez en el hecho que cuando Cristo estaba en la cruz hizo su testamento? No hizo un testamento. No escribió, no diciendo, pero tal vez has pensado que nadie se acordó jamás de ti en un testamento. A lo mejor es que a mí no me toca testamento. Si estás en el reino, a lo mejor alguien se acordó de ti en un reino, por ejemplo. ¿Cristo te recordó en su testamento? La verdad es que sí. Luego que su cuerpo legó su cuerpo a José de Arimatea. Legó su madre a Juan, hijo de Zebedeo. Legó su espíritu al Padre. Pero a sus discípulos les dijo: mi paz os dejo, y ese es mi legado. Mi gozo os doy. Mi gozo, pensad en ello. Mi paz, no nuestra paz, sino su paz. Eso es lo que el Señor te dejó. Eso es lo que el Señor nos ha legado. Su paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento. En el versículo, para terminar, una persona que quiere exaltar a Dios finalmente tiene que rendirse a Dios. 1 Samuel 1, 24, 25. Después que lo hubo, ¿te acuerdas que esa Ana tuvo a su mujer? Tuvo a su hijo. Y ella tenía una decisión. Dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Versículo 25. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Dice que ella lo llevó consigo. Lo llevó a su promesa. ¿Te acuerdas que su promesa era qué? Dedicar ese niño al Señor, ¿sí o no? Piénsalo, qué difícil pudo haber sido para esa mujer. Lo que tanto había pedido, ahora tenía que desprenderse de él. ¿No pasa lo mismo a veces cuando las mamás ven a sus hijas vistiéndose de su traje de novia? O los papás llevan a su hijo y saben que es el último día que va a dormir en casa porque el día de mañana ya se va a casar. Imagínate lo difícil para esta mujer. Pero vemos que realmente ella tiene una evidencia clara de cumplir su pacto delante de Dios, de entregarlo al Señor. Dice algunos historiadores, por ejemplo, dice que realmente este niño aproximadamente tenía 3 años cuando tenían que llevar a aquel niño delante del templo para consagrarlo y dedicarlo al Señor, aproximadamente. Pero lo que me llama la atención es que esta mujer dice que llevó 3 becerros y uno lo entregó al Señor matando el becerro y lo trajeron a Elí. Amigos y hermanos, no sé si se dan cuenta, pero este es un gran cuadro de Cristo Jesús. En otras versiones dice que solamente había un becerro, el cual fue entregado delante de Elí y sacrificado. Es decir, que para realmente exaltar a Dios necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque por más que tú y yo hagamos actividades u obras, si Jesús no está en medio de nuestras vidas, todo lo que dediques al Señor, todas las cosas buenas
que tú y yo queramos vivir y decir, es que yo soy bueno, es que cuido la naturaleza, y es que, etcétera, y es que he tratado de cuidar esto, y cualquier obra, si Jesús no está en medio de nuestras vidas, si Jesús no está en medio de nuestras familias, cualquier cosa que dediques es en vano. Pero si Jesús está en medio y lo dedicas al Señor y dedicas tu vida, tu ser, todo lo que tú tienes, créeme que eso tiene un gran impacto en la eternidad cuando tú y yo lo hacemos para el Señor. En medio tiene que estar ese becerro, y ese becerro ya fue muerto en la cruz. Ahora lo único que nos está pidiendo a nosotros es, ¿qué me quieres dedicar tú a mí? Ya no tienes que dedicar como algunos lugares dedican caminatas, dedican construcción de templos, dedican golpear su cuerpo. ¿Sabes lo que está esperando el Señor? Es que dediques tu vida a Él. El nombre de Samuel significa nombre de Dios, algunos historiadores dicen. Pero Ana, como era común entre los hebreos, jugó con las palabras al decir que ella lo había pedido al Señor por él. Y pedir en hebreo suena como Samuel. Entonces cada vez que podía recordar el nombre de su hijo, recordaba aquella vez que pidió al Señor algo y Dios se lo dio. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que dedicar al Señor? Esa vía, el semblante de Ana había cambiado completamente. Ya no era la amargura andando, ya no era el dolor andando, sino era una persona que pudo exaltar a Dios. Porque el último versículo en primera de Samuel, ¿qué dice el último versículo? Lo puedes leer, primera de Samuel capítulo 1. Yo pues lo dedico también a El Jehová. versículo 28. Yo pues también lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Adoró a Jehová. Exaltó a Jehová. ¿Qué es lo que te has negado para dedicarlo al Señor? ¿Qué es tanto que no hemos cedido para darlo al Señor? ¿Qué es eso precioso todavía que no hemos podido dedicar al Señor? Que decir, no, esto me lo guardo, esto es para mí, Señor. No te metas con esto porque me gusta. ¿Qué es lo que crees que el Señor te está pidiendo a que se lo entregues ahí? Una vez, mientras ponemos música, ¿puedes poner música tranquila, David? Un misionero que predicaba el evangelio entre las tribus de los pieles rojas norteamericanos se encontró un día anunciando el evangelio en un campamento indio. En un determinado momento el jefe de la tribu se levantó y parándose delante del misionero le dijo: misionero, jefe indio entrega su hacha de guerra a Jesucristo. El misionero continuó su exposición de la palabra de Dios sin hacerle caso al jefe indio. El cacique indio se levantó otra vez y dirigiéndose al misionero le dijo: misionero, jefe indio entrega su cobija a Jesucristo. El misionero le dijo y la puso a los pies del misionero. El misionero prosiguió como anteriormente, seguía predicando, ¿verdad? El piel roja se levantó por tercera vez y dijo al misionero: misionero, jefe indio entrega su caballo a Jesucristo. Aquellas tres cosas, hacha, cobija y caballo, eran todo lo que tenía. Pero el misionero continuó sin al parecer hacerle caso. Lo último que dijo: jefe indio se entrega a sí mismo a Jesucristo. Esta es la salvación. No podemos comprar o negociar un lugar en el cielo. Solo darnos en fe y confianza a Jesús. ¿Qué es lo más valioso que tienes que le puedes dedicar al Señor? Nuestra vida, ¿no? Tu corazón.
y que cuesta. ¿Por qué nos resistimos tanto a veces a eso? Si Él es el dueño de todo. Una persona que exalta a Dios, una persona que le da el lugar a Dios que le pertenece, está decidido en dedicarle a Dios lo que es. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos, ¿verdad? Te animo que hables un tiempo con Dios. Si algo el Señor te está pidiendo el día de hoy, pues es bueno entregárselo. Si es algo que el Señor te está diciendo,